Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar pues darles la bienvenida a este Ágora, que como están viendo pues se está convirtiendo durante esta semana en un punto de encuentro de las innovaciones en el sector químico que conformará nuestra forma de vivir en el futuro. Bueno, quiero agradecerles en nombre del Foro Química y Sociedad su presencia en esta sesión, tanto a los que estáis aquí de forma presencial, ¿no?, que por primera vez desde hace mucho tiempo, pues desde el foro organizamos una sesión presencial, ¿no?, como a todas aquellas personas que nos están siguiendo online durante el transcurso de la sesión. Mi nombre es Carlos Negro, soy presidente del Foro Química y Sociedad y desempeño mi labor profesional como catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo creo que en este foro todos somos conscientes de la importancia que tiene la química. Yo creo que todos somos unos convencidos de que la química, bueno, va a conformar nuestro futuro y va a ser pues un sector estratégico para ello. Creo que no hay que dar muchas explicaciones sobre ello porque creo que lo conocemos todos bien. Sin embargo, pues tenemos también la obligación de garantizar que eso se mantenga en el futuro, ¿no? Y para ello pues necesitamos pues numerosos ingredientes, pero sin duda hay uno que pensamos que es fundamental, ¿no?, que es el ingrediente de la educación. Y es por ese motivo por el que desde el Foro Química y Sociedad, en colaboración con este Smart Chemistry Smart Future de la Federación Española de la Industria Química y de Expoquimia, pues decidimos organizar esta sesión sobre educación secundaria y formación profesional con la pregunta ¿qué futuro necesita la química? En esta sesión vamos a intentar dar respuesta pues a todo un conjunto de preguntas, ¿no? ¿Qué perfiles se necesita y qué perfiles se necesitará el sector químico con todos los avances y transformaciones que se están produciendo continuamente? ¿Qué podemos hacer para que el sistema educativo sea cada vez mejor? ¿Qué podemos hacer también para motivar que haya más gente cada día pues dispuesta a elegir esta familia química? Conocer si realmente los jóvenes conocen las salidas profesionales que esta disciplina puede ofrecerles en el futuro. Saber cuáles son los perfiles más complicados de alcanzar, Bueno, y toda una serie de preguntas que puedan ir surgiendo durante el transcurso de la sesión. Para dar respuesta a todas estas preguntas, pues tenemos la suerte hoy de contar con dos especialistas en el tema y además en ámbitos de actuación muy distintos. Por un lado tenemos a Rosa Marsal. Rosa es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona. Ella se dedicó al mundo de las finanzas durante sus primeros 3 años de vida profesional, pero cuando se incorporó a la empresa BASF, en la cual actualmente trabaja, descubrió el mundo de los recursos humanos y descubrió pues su interés para el desarrollo de las personas, el talento, acompañar el liderazgo y la cultura empresarial, emprendiendo pues distintos proyectos y políticas relacionadas con los recursos humanos. Este año cumple 25 años de desempeño profesional en BASF. Enhorabuena, Rosa. Su rol actual es como responsable de talento y cultura en BASF Iberia, lo cual implica trabajar en proyectos en las áreas de reclutamiento, employer branding, prácticas, desarrollo de talento interno y formación, desarrollo directivo, y también pues trabaja muy activamente en temas de diversidad e inclusión. En todos sus años en BASF ha trabajado muy estrechamente con la central de Alemania, también con Portugal e Italia, en proyectos de ámbito transnacional dentro de EMEA y también, por supuesto, en proyectos locales, ¿no? Algunos con partners del mundo de la educación, como el que tenemos hoy aquí, el Instituto Comte de Ríos, cuyo director también nos acompaña hoy. Rosa, trabajas en una gran compañía, ¿no? Tenéis más de 100.000 empleados, 115.000 empleados, creo, aproximadamente,
en todo el mundo, es una empresa global, ¿no?, con multitud de emplazamientos y también pues con una plantilla muy diversa, ¿no?, en cuanto a tareas funcionales, ¿no?, en cuanto a áreas funcionales, ¿no?, producción, logística, marketing, venta, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no?, un amplio espectro y que por lo tanto pues entiendo que requieren soluciones pues también muy distintas, ¿no?, perfiles muy distintos, ¿no? Y por otra parte estás trabajando en un sector como es el sector químico, que es un sector estratégico, pero que es un sector que a su vez está evolucionando pues a una velocidad de vértigo, ¿no?, como todos sabemos, ¿no? De tal manera pues que los empleados necesitan constantemente también adaptar todos esos conocimientos, ¿no? Me imagino que estarás trabajando pues en muchos proyectos relacionados con la educación, ¿no? ¿Nos puedes hacer una visión general de cuáles son aquellos proyectos relacionados con la educación pues más importantes para vuestra compañía y en las que estáis pues poniendo un mayor esfuerzo? Sí, como tú muy bien decías, al final son varios ámbitos, ¿no?, los que abarca el área de recursos humanos, pero específicamente dentro del mundo educativo, uno de los más importantes y que es el motivo que nos va a llevar seguramente los próximos minutos, es el proyecto estratégico que tenemos con la formación profesional dual, con el Comte de Rius en Tarragona, pero en general con los institutos de formación profesional, porque, bueno, no sé si los que nos escuchan y los que están aquí lo conocen, ¿no? El mundo industrial se nutre básicamente, aunque hay a veces un mito equivocado y se nos une muchísimo a la innovación y a la universidad, pero prácticamente 2 de cada 3 puestos de trabajo que se generan en el mundo de la manufactura y en la química tienen que ver con formación profesional. Entonces, ahí sí que hay un campo estrecho de colaboración con el Instituto de Formación en Química, pero también de algunas otras especialidades. También no olvidamos para nada la parte de la universidad. Tenemos algunas colaboraciones a nivel del máster del Management School del IQS, por ejemplo, o también con la Rovira y Virgili en el ámbito de la química, con proyectos como el Together with Bash. Y después también trabajamos, que estos serían en la parte de reclutamiento más inmediata, estos 2 proyectos, ¿no?, para conseguir un canal de reclutamiento y de personas preparadas y cualificadas, pero también trabajamos en etapas previas. Digamos que en el mundo educativo también estamos colaborando en un proyecto que se llama Inspira STEAM, en el que estamos tratando de fomentar las vocaciones STEAM, o sea, las vocaciones tecnológicas en las chicas, a través de referentes nuestros internos, de mujeres que trabajan en nuestra producción, de mujeres que trabajan en ingeniería, proporcionar a las chicas en edades tempranas esos referentes para que puedan plantear y que no exista talento que no aflore por estereotipos, ¿no? Y otro proyecto que creo que también vale la pena mencionar, que también se relaciona con el mundo educativo, son los programas del Teens Lab y el Kids Lab, que sería un poco para acercar la química y la vocación por la química a los más junior, ¿no? Ahí estamos hablando de edades entre 6, 11, 14 años, para que experimenten con la química. Diría, dentro del mundo educativo, esos son un poco los 4 que para mí serían a destacar principalmente. Muy bien, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Yo creo que durante la próxima hora vamos a tener ocasión de entrar un poquito en detalle, por lo menos en alguno de estos proyectos, que sin duda pues serán de interés. Nuestro segundo experto es Narcís Almena. Es catedrático de enseñanza secundaria con 30 años de experiencia ya, de los cuales más de la mitad los ha desarrollado en la formación profesional. Es experto en formación profesional del sistema educativo, formación profesional dual, desarrollo de itinerarios profesionales singulares y a demanda también para empresas, reconocimiento de competencias y profesionales para trabajadores, pruebas de acceso ordinarias y telemáticas también para profesionales, convenios singulares de formación y acuerdos de colaboración, medidas flexibilizadoras de la formación profesional, semipresencialidad, formación a distancia e híbrida también, movilidad internacional, ¿no?, entre el que se incluye pues ese convenio con BASF, con la central en Alemania,
Y también es experto en la formación profesional del Ministerio de Educación. Desde el año 2015 y después de desempeñar distintos cargos directivos y de coordinación en centros públicos, es director del Instituto Comte de Ríos de Tarragona, que es un centro de referencia en la formación profesional dual dentro de la familia de la química, ¿no? En Cataluña y en España, ¿verdad? También de las familias de la mecánica, robótica, edificación y automoción. Es un centro ya que tiene una larga trayectoria, cerca de 100 años, ¿no? desde que se fundó el centro en el año 1928. Y además pues una trayectoria que ha sido muy exitosa, ¿no? Tiene diferentes premios, ¿no? Reconocidos, ¿no? Por la calidad de las enseñanzas que imparte. Narcís, como experto en este campo, ¿nos podrías explicar brevemente qué es realmente la formación profesional dual y cómo se encuadra esta formación profesional dual dentro del contexto global del sistema educativo español? Sí, muy bien. Pues la formación profesional dual es una modalidad de formación profesional que actualmente con el nuevo sistema educativo catalán, en el ámbito catalán, se ha convertido toda la formación profesional en formación profesional dual. Pero en sus inicios, hacia el 2009, empezó como una modalidad exclusiva, diferente, ¿no? En la que la mitad de las horas de formación de los títulos, es decir, los títulos actualmente tienen 2.000 horas de formación, la mitad de estas horas son horas que se imparten en el instituto, es decir, hay una primera fase que es el primer curso en la que los alumnos aprenden todos los conocimientos teórico-prácticos, porque lo intentamos hacer lo máximo con máxima práctica posible. Tenemos buenas instalaciones, laboratorios, tenemos plantas en miniatura, química también para poder hacer todo esto. Y después de estas 1.000 horas de formación, de que los alumnos ya saben a lo que se van a enfrentar en la empresa, hacen el resto, otras 1.000 horas en la empresa. Y entonces entran ya en contacto esos conocimientos, pues lo que hacen es ponerlos en práctica en todo el funcionamiento de la empresa. En este caso tenemos 2 ciclos de química, uno es de química industrial para operadores de planta química, por tanto aprenden in situ en la empresa todas las cuestiones sobre las operaciones en las plantas químicas, y luego tenemos el de laboratorio de análisis y control de calidad, que entonces están en los laboratorios, analizan los productos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esta formación profesional tiene un valor añadido muy importante, porque el alumno no solo está en el centro y aprende las cosas teóricas y hace sus prácticas también, sino que la relación con la empresa es mucho más extensa que la que tenía la formación profesional ordinaria, normal, hasta ahora, en la que hacían sus prácticas 350, 360 horas, y era un poco el acercamiento a la empresa. En cambio, ahora están de lleno en la empresa trabajando con tutores que se especializan en poder atender a estos alumnos y en darles los conocimientos de manera práctica. Y se crea una relación en la que aprenden directamente de los expertos de empresa, y ellos también, los alumnos, interactúan y desarrollan competencias y ayudan muchas veces en cuestiones de práctica de trabajo, ¿no? en las empresas. Y esto es lo más importante, porque no se entiende la formación profesional sin que la persona que se está formando en una profesión entre en contacto con la empresa, y la mejor manera que tenemos actualmente es justamente la dual, ¿no? Esta doble manera. Muy bien. Pues muchas gracias, Narcís, por compartir también con nosotros esta hora, ¿no? y darnos la oportunidad de conocer más en profundidad, ¿no? este ámbito educativo. Bueno, yo estoy moderando la sesión, pero me gustaría que también por parte del público podáis en cualquier momento realizar cualquier pregunta que consideréis oportuna, ¿vale? Hay un micrófono por ahí, entonces
No vamos a esperar al final para hacerlas. Si hay alguna pregunta, podéis, bueno, pues lanzarla, ¿de acuerdo? 50% en la empresa, ha dicho. Un gran esfuerzo, ¿no? por parte de la empresa. Rosa, ¿cómo valoráis este proyecto de formación dual en el que estáis trabajando? Bueno, los mejores para valorarlo serían algunos Se lo de los preguntaremos, alumnos, se lo sí. preguntaremos ahora. Pero un 10 de 10 y porque no hay más, ¿no? Yo creo que fue una apuesta atrevida, porque la verdad que ha ido consolidando con los años, pero estamos ya en la 9ª edición. Se han formado ya unos 150 alumnos formados y incorporados, y la verdad que fue una apuesta atrevida en el sentido de que justo despegaba, ¿no? Fue como un renacimiento de la FP con la modalidad dual, y nos montamos en el carro de manera bastante rápida, pues en 2013, ¿no? En 2012 empezamos a hablar y el primer curso que arrancamos fue en 2013. Pues porque teníamos un momento económico donde había un 55% de paro juvenil, teníamos el marco normativo para poder hacerlo, teníamos la experiencia de Alemania, que como conocéis, ¿no? Igual que Suiza y Austria, tiene muy arraigado el sistema dual. Y bueno, y tuvimos las ganas de complicarnos, diríamos, un poco la existencia, ¿no? De decir, oye, eso es posible y también lo podemos hacer aquí, ¿no? Y creamos esta formación dual con un componente internacional que, como decía Narcís, si un grupo dual normalmente realiza unas 1000 horas de prácticas en la empresa, en este caso estamos hablando de unas 1600 más otras 400, casi 500 en una segunda lengua, como es el alemán, ¿no? Entonces, yo creo que los números están ahí, son 150 estudiantes. Empezamos con un grupo piloto pensando a ver si esto va a funcionar, y la prueba es que vamos a arrancar la 9ª edición. Y el 90% de los estudiantes que empiezan terminan, o sea, hay un índice de abandono muy, muy bajo, y de los que se titulan, el 100% tiene una inserción en la empresa. Con lo cual yo creo que los números nos dan la razón también. 9ª edición, ¿no? 8 promociones ya que han terminado, ¿no? Indudablemente fue una apuesta quizá arriesgada, pero era un proyecto de futuro, ¿no? Porque probablemente estamos empezando, ¿no? Estamos dando aún quizá los primeros pasos, aunque realmente fuisteis pioneros en esto, pero yo creo que el recorrido que tiene es amplio, ¿no? Sí, en realidad, viendo el proyecto de ley de la FP Dual, casi te ves reflejado pensando, justamente está hablando de internacionalización, está hablando de ampliar las horas de práctica en empresa, justamente está apostando por ampliar, ¿no?, la oferta por arriba y por abajo, ¿no?, en el sentido de especializar todavía más, y te das cuenta de que quizá te anticipaste o la propia realidad te estaba pidiendo algo parecido, ¿no? Y fue lo que creamos, y también porque sabíamos que teníamos la necesidad de esos puestos, ¿no? No fue algo que es bonito, porque las cosas no se hacen solo porque son bonitas o porque son interesantes o porque sino porque al final tienen un resultado y un valor, y la compañía necesitaba esos perfiles, ¿no? Antes te comentaba que si hoy día tuviéramos que reclutar a todas las personas que trabajan en BASF de nuevo, si todo el mundo desapareciera y tuviéramos que empezar, 2 de cada 3 puestos serían en formación profesional, con lo cual es un perfil que para nuestra industria química es clave, y hay que hacer apuestas de inversión y apuestas anticipadas muchas veces para tener los resultados cuando los necesitas. No solamente, por lo que cuentas, es una necesidad real, ¿no?, que tiene la empresa para contratar esos perfiles, sino que además hay una elevada demanda, ¿no? Creo que son 20 o 30 plazas, ¿no?, máximo, ¿no? Y hay una demanda de 500, 700 estudiantes que les gustaría cursar, ¿no?, esta formación profesional dual en este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Quién nos cuenta un poco su experiencia? ¿Quién se atreve a contarnos un poco desde vuestra perspectiva, ¿no?, por qué elegisteis esta formación dual? ¿Qué os atrajo para ello? ¿Alguien? ¿Tú te atreves? Micrófono por aquí, ya lo tienes.
Bueno, yo soy Luis, estoy cursando ahora, bueno, vamos a empezar ahora mismo lo que es el segundo año y realmente yo me decanté para estudiar el tema de la química porque, como nos han comentado, lo que tiene más futuro ahora mismo es la química, el sector de la química. Y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a probar. Es todo arriesgar, si sale bien es algo que estás aportando hacia ti, en este caso en el curso te aporta además una experiencia de salir de lo que es tu país, conocer otro idioma y además estás conociendo, bueno, estás decantándote para un sector en el que tú crees que va a tener un futuro o que en el que lo que es decir que tú vas a tener un futuro y además te están asegurando faena. Eso ahora mismo, hoy en día es muy difícil conseguirlo, como aquel que dice, y fue un poquito arriesgado en ese aspecto, pero bueno, tanto yo como mis compañeros estamos muy contentos sobre el tema del curso y la verdad es que no tenemos ninguna pega, sí que es un poquito sacrificio por el tema de hacer lo que es el curso normal, además de empezar de nuevo un idioma en el que no conocemos nada, pero no es imposible. Es viable y nos está saliendo bien y a otros compañeros de otras ediciones les ha salido bien, así que ¿por qué a nosotros no nos puede salir bien? Y estamos realmente muy contentos hoy en día. Muy bien, yo estoy seguro que os va a salir bien y creo que no es una apuesta de tan alto riesgo, sino que es una apuesta segura, porque si algún sector industrial va a crecer en el futuro va a ser el sector químico, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que vais a tener oportunidades de contribuir, ¿no?, a ese futuro del sector químico, dentro de muy poco. Narcís, has trabajado en muchos proyectos de innovación con el Ministerio, ¿no? Uno de ellos ha sido nuevos retos, nuevas oportunidades de la formación profesional, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos retos y cuáles son esas nuevas oportunidades que tiene la formación profesional? Bien, en principio, como estamos en el sistema educativo, nuestro primer reto es conseguir que los alumnos que formamos en química estén bien formados, estén actualizados lo máximo posible. Por eso, desde el instituto tenemos muy buena relación con las empresas, hemos creado muchas alianzas, tenemos los profesores que hacen sus estancias formativas, y entonces conocemos el día a día del funcionamiento de la química y todo eso lo transmitimos y lo trabajamos con los alumnos, ¿eh? Por tanto, este es el primer reto que teníamos. Otro de los retos relacionados con la química era cambiar un poco el sistema, la metodología de trabajo. Y estamos trabajando una metodología de trabajo también muy aplicada al funcionamiento y al trabajo también de la química, ¿eh? Y los módulos que tenemos, las asignaturas, diríamos, que son los módulos profesionales, son cerrados. Pero dentro de estos módulos profesionales siempre podemos trabajarlos de diferentes perspectivas y vemos qué es lo que las empresas ven cuando nuestros alumnos van a hacer las primeras prácticas, que son las primeras 100 horas, qué ven ellos que a lo mejor necesitaríamos mejorar. Y entonces en ese momento es cuando nosotros recibimos el input y entonces cambiamos, ampliamos, mejoramos. Este es uno de los retos. Otro de los retos era ver qué competencias tenían que adquirir los alumnos para conseguir que sean flexibles, porque la industria química, por otros estudios que hemos realizado con instituciones como Westermann o otras instituciones, nos hemos dado cuenta de que los alumnos de la formación profesional, como es un campo muy cambiante y el de la química muy cambiante, que cada vez geométricamente se están produciendo cambios, es necesario que estos alumnos sean flexibles. Entonces intentamos que esta formación que reciben sea una formación muy transferible, y que poco a poco, con la ayuda, en el momento que estén trabajando, de la empresa, puedan mantener esta formación, sea una formación continua de mejora, pero tengan la base de esta flexibilidad. Y básicamente estos eran los dos grandes retos, y la oportunidad que les ofrece es crecer personalmente, crecer como profesionales y ir adquiriendo más responsabilidades y participando en más proyectos que les animen a seguir en sus trabajos, mejorando, acompañando a otros estudiantes.
un poco ha sido esto, ¿no? Y dentro de estas competencias también se estuvo trabajando la cuestión de las competencias transversales y de ciudadanía, como es el de ir a otros países, ¿no? El aprender el idiomas. En este caso, en el proyecto este es alemán, pero inglés, que como inglés técnico y como inglés general, es una competencia fundamental. Y todas aquellas competencias que tienen que ver con los valores del trabajo, con los valores de cada una de las empresas, ¿no? Para que sientan la empresa como algo personal, como algo suyo, en el que pueden personalmente mejorar y también profesionalmente. Y en principio esto era, les planteaba, este reto planteaba una oportunidad de crecimiento y bien, en este momento nuestros proyectos de innovación que trabajamos, como saldrá supongo en algún momento, intentamos que estos proyectos sean unos proyectos sistémicos, es decir, que se queden para seguir trabajando y de quedarse para seguir trabajando y de tener retos y oportunidades, pues aparecen proyectos como el hidrógeno verde, en el que estamos ahora implicados, o el de la digitalización, que es el futuro. ¿Y cómo puede la administración pues, fomentar esta formación profesional y realmente trasladar este modelo de proyecto en el que estáis trabajando para hacerlo más accesible a un mayor número de estudiantes? En principio, como comenté al inicio, el Departamento de Educación ha convertido toda la formación profesional de Cataluña en dual. Es decir, ahora todos los ciclos formativos de formación profesional de Cataluña han pasado a tener una organización para que se puedan hacer duales. Eso no quiere decir que todos puedan ser duales, porque claro, la cuestión de la dualidad depende de las empresas, ¿eh? Por ejemplo, en la cuestión química lo tenemos muy fácil y de hecho tenemos muchísimos alumnos, muchos más de los que podemos, muchos más querrían hacer formación profesional dual en la química, pero claro, las plazas son limitadas y tenemos más necesidad de tener alumnos en dual para la química. Pero pues no podemos llegar a los números que nos piden. Normalmente cuando acabamos los cursos, porque luego la formación profesional dual requiere un nivel de exigencia muy importante también, ¿eh? Eso no lo debemos de obviar. Y tenemos a lo mejor una demanda de 300 plazas de alumnos en dual de diferentes empresas y tenemos que repartir los 200 o 250 que tenemos. Entonces a una empresa pues bueno, tiene 15, otro 12, otro 10 o tal, y a lo mejor la de 15 querría tener 25. ¿Esto cómo se subsana? Pues muchas veces haciendo proyectos singulares, como es en el caso de BASF, que ellos tienen un convenio con el Departamento de Educación en el que tienen un grupo para ellos y entonces así satisfacen sus necesidades de contratación de personal y de formación, y luego tenemos otro convenio con otra gran empresa que es Repsol, y luego pues las demás empresas que no tenemos un convenio singular, pues les vamos facilitando a aquellos alumnos de dual que vamos promocionando. Digo que es muy importante tener en cuenta que la formación dual es muy exigente, que los alumnos tienen que salir muy bien preparados, y aquellos alumnos que no salen muy bien preparados, pues por cuestiones de profesionalización o por cuestiones de actitud, de valores, pues son alumnos que no tienen la opción muchas veces de poder realizar al final toda esa formación dual, y entonces tienen que acabar haciendo la formación profesional ordinaria, normal, Pero bueno, hay mucha demanda, hay mucho trabajo por medio, hay mucha implicación de las empresas y ahí estamos adelante, siguiendo e intentando hacerlo lo mejor posible. De hecho, las empresas están muy contentas con esta formación dual que imparten los profesores del Institut Comte de Rius, y bueno, nosotros contentos de la colaboración con ellos, porque trabajamos con ellos, aprendemos con ellos y estamos al día, y eso es lo fundamental.
No se entiende la formación profesional sin las empresas, sin el mundo productivo y sin estar al día de todo lo que está surgiendo. Carlos, a tu pregunta que decías, ¿no? ¿Qué echáis de Sobre menos esta, vosotros desde...? O que decías que qué se podría hacer, ¿no? Sí. Todavía para conseguir que se implicara más la sociedad o que hubiera más oferta en FP dual, ¿no? Y yo, lo primero que me vino a la cabeza cuando le preguntaste esto a Narcís, pensé, tenemos que dejar de pensar o de tener la imagen de que la FP es el pariente pobre de las salidas profesionales. Es decir, y eso por un lado, ¿no? Nos tiene que ayudar la administración sabiendo que en este país solo entre el 12 y el 15% eligen la formación profesional como una salida, y el resto de alumnos, muchos se nos van a la universidad, cuando en realidad el tejido industrial está pidiendo perfiles con formación profesional. Entonces hay que dar a conocer esta parte, y luego creo que lo ha hecho muy bien en flexibilizar a los centros educativos para que puedan organizar sus clases y sus programas de acuerdo con las relaciones que tienen con las empresas, ¿no? Yo diría que estos han sido como dos elementos claves, ¿no? Y por supuesto el hecho de que no existan dos mundos tan separados entre universidad y formación profesional. De alguna manera que parece que estás como decidiendo o una cosa o la otra, y si te equivocas, ¿no? La posibilidad realmente de que haya una transferibilidad, sea por módulos o sea porque cuando uno termina una parte pueda pasar a la universidad, o siendo de la universidad te interese cursar una serie de módulos de la FP. Yo creo que eso sería algo muy interesante de parte de las administraciones, facilitar, ¿no? Para que prospere, para ese segundo renacimiento, diríamos, ¿no?, de la FP. Sí, yo tengo aquí algún dato, ¿no? Y hablan estos datos de aproximadamente... Pues estamos ya cerca de los 850.000 estudiantes, ¿no?, en formación profesional, ¿no? De grado medio un 50%, ¿no? Seguida de formación profesional básica, ¿no? Es decir, que sí que está aumentando, ¿no? Sí, estos datos, ¿no? Aún así estamos pero en la cola de Europa, donde casi el 25-30% de las salidas profesionales van por la vía de la FP. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito más en los perfiles, si os parece, ¿vale? Es un terreno importante, ¿no? Y bueno, por empezar por Rosa también, por el lado de la empresa, ¿no? ¿Qué perfiles necesitaréis en un futuro próximo, para poder seguir innovando, para poder seguir avanzando? Bueno, hoy el que se haya dado una vuelta por aquí ha visto que el futuro va de innovación, de conocimiento y de alianzas, ¿no? Seguramente. Yo diría que en cuanto a perfiles para ese futuro, yo veo tres grandes bloques, ¿no? Por un lado son las profesiones, diríamos, más tradicionales, o déjame decir las que hasta ahora hemos seleccionado y seguiremos necesitando, pero que tienen que tener ese componente de nuevas tecnologías, de digitalización, de curiosidad y flexibilidad que decía Narcís, ¿no? Y ahí estamos hablando, pues, operadores de planta química, operadores en laboratorio, ingenieros en automatización, ingenieros de química, diríamos ingenieros en el área de mantenimiento, diríamos las profesiones a las que estamos habituados, pero con ese componente de nuevas tecnologías y nuevos avances, ¿no?, para estar predispuestos a esta innovación. Luego hay otro bloque muy importante que veo en la parte de investigación, ¿no? En la parte yo te diría ya no innovación, sino que le llamaría descubrimientos, casi. Y ahí yo creo que la química también de hecho ha hecho los avances que ha hecho, porque es un sector que ha hecho una apuesta muy importante por la investigación y desarrollo. Cierto que a veces en este país no se queda todo aquí, pero es que sería inviable pensar en centros de investigación que estén dispersos por el mundo. Hay que buscar sinergias, hay que buscar eficiencias. Pero ahí hay un sector muy importante que todo lo que estamos viendo hoy en Expoquimia es porque
ha habido un descubrimiento, es que hay que llamarlo así, ¿no? Es que va un poco más allá de la innovación. Entonces también se van a necesitar perfiles de químicos muy especializados. Y yo creo que hay otro segmento muy importante, que ya lo habéis oído seguramente, ya no solo propio de la industria química, sino de todos los sectores, que es el mundo de la digitalización. Es decir, hoy en día hay una escasez y una necesidad de perfiles de ingeniería informática que dominen los Big Data, que dominen los Data Science, que desarrolladores de aplicaciones. ¿Por qué? Porque todos estos procesos al final también hemos visto que necesitamos que sean sostenibles también y que sean lo más digitales y que intervenga la persona o el cerebro humano allí donde añade valor. Y todo aquello que se puede simplificar, automatizar, o facilitar incluso la experiencia de usuario, es como otro bloque donde yo veo que, bueno, hoy en día ya está sucediendo, ¿no? Hay muchísimas profesiones en este sector que están muy demandadas y que lo van a seguir estando en el futuro, no solo en la química. Narcís, ¿tú crees que los jóvenes conocen las salidas profesionales de la química? Pues no conocen las salidas profesionales de la química como no conocen otras salidas profesionales, porque para conocerlos hay que enseñárselo, lo tienen que ver, lo tienen que visualizar. Y como decía Rosa, con estos proyectos que están haciendo con los más jóvenes, con los más niños, pues está intentando que conozcan, en este caso, la cuestión de la química, pero en principio yo creo que se centra mucho la cuestión en la orientación. Al final del proceso educativo de la ESO o del bachillerato, se centra todo en la orientación de esos alumnos para que vayan a hacer formación profesional o vayan a hacer bachillerato, pero en cambio no se centra en crear proyectos para desde infantil, desde primaria, desde secundaria, se pueda trabajar, enseñar, dar a conocer, porque es una cuestión muy visible. Cuando hay una serie de éxito, una película de éxito o algo de éxito y salen médicos, salen muchas vocaciones de médico, por ejemplo, o de policía o de tal. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Hoy la televisión, a lo mejor para los más pequeños o para los más jóvenes y tal, no tiene tanta relevancia como las redes, por ejemplo, pero yo creo que el énfasis debería estar, por ejemplo, en la educación secundaria obligatoria. Hay una materia que es tecnología, hay una materia que es química o física y química. Entonces, aquí es donde se debería de dar a conocer. Los profesores de física y de química son los que tienen que dar a conocer qué salidas profesionales tiene la química, qué tienen que hacer las personas que tienen la química, cómo desvelar esa vocación que pueden tener, haciendo prácticas, enseñándoselo in situ, haciendo visitas, que de hecho esto se hace. Nosotros tenemos la gran suerte en la cuestión de la química que estamos en un enclave químico muy importante, y entonces el número de vocaciones o el número de conocimientos es mucho más alto que en otros sitios, y de hecho evidentemente tenemos mucha preinscripción en química, cuando a lo mejor en química en otros institutos del territorio pues es un ciclo formativo más y tiene sus preinscripciones normales, ¿no? Pero yo creo que no hay que basar tanto en la orientación, que la orientación es importante, porque lo que no puede ser es que se deriven a los mejores alumnos, se oriente, por ejemplo, para hacer bachillerato y vayan a la universidad, cuando el sistema productivo, como muy bien ha dicho Rosa, está pidiendo otra serie de formación, que la formación son los profesionales intermedios o superiores. Que además, hoy día la formación profesional no es la formación profesional de hace 40 años. La formación profesional es una formación actualmente, y en química, por supuesto, pionera. Muchas de las cosas que se están haciendo en la formación profesional, en los proyectos que se hacen en formación profesional, no se hacen, tengo que decirlo así, en la universidad. De hecho, nosotros tenemos convenio con la Universidad Rovira i Virgili y trabajamos y tenemos relaciones con química, y muchas veces vienen a trabajar y a hacer cosas en nuestros laboratorios de química, en nuestras plantas de química, o en mecánica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto en el que no es exactamente de química, pero
Es un proyecto de mecánica, como los alumnos hacen sus investigaciones, se hacen su trabajo final de grado sobre algo mecánico y entonces luego vienen a los talleres a intentar producir aquello. Y se dan cuenta que a lo mejor han creado algo que básicamente es fundamental, está muy bien organizado, pero cuando se tiene que producir no es viable la producción. En química eso es mucho más complicado porque estamos trabajando con productos, etcétera, etcétera, mucho más complicados. Entonces, pasar a la fase de producción no es posible. Pero lo que hacemos en mecánica nos da referencia de que la formación profesional actual en los ciclos superiores está a un nivel muy elevado. Por eso es superior, como la enseñanza universitaria es superior. Y además, hay una cuestión también importante que la universidad reconoce: hasta el 40% de los créditos de formación profesional superior en los estudios universitarios. O sea, uno quiere hacer una ingeniería química y el 40% de los créditos los tiene reconocidos ya, porque es una formación profesional de calidad, con muy buenos conocimientos, con muy buena preparación. Bueno, se está produciendo la inauguración oficial de Expoquimia, ¿no? Y ya podéis ver, pues, lo contentos que está todo el mundo de volver a vernos, ¿no? Que lo tenemos de sonido de fondo. Rosa, sé que siempre te ha encantado mucho la naturaleza, ¿no? Y especialmente la montaña. Sí. Y además, desde que redescubriste las BTTs, ¿no? Has encontrado una nueva forma de disfrutarla, ¿verdad? Bueno. Haciendo un símil entre esa subida a la montaña en bicicleta o esa bajada a la montaña en bicicleta, haciendo un símil con los perfiles, ¿qué perfiles son los más difíciles de encontrar? ¿En dónde encuentras dificultades para reclutar a gente? ¿Dónde tienes que pedalear más? A ver, es difícil de contestar en genérico porque, como decíamos al principio, tenemos, ¿no?, diferentes centros y diferentes formaciones. Uno muy claro, os lo decía antes, es en el mundo de IT, o sea, en la parte de digitalización. Y de hecho, la BASF hizo una apuesta muy fuerte en crear un hub digital en Madrid para poder concentrar en una ciudad atractiva el mayor número posible de perfiles del mundo de la informática, ¿no? Ese seguro que es uno de los retos a la hora de pedalear. El área de Barcelona, aunque no lo parezca, porque la población, diríamos, el número de personas jóvenes es amplio, es también un foco donde hay que pedalear muchísimo en el campo de la formación profesional, porque antes nos explicaba Narcís, en Tarragona tenemos como un enclave estratégico, donde el sector es muy presente, pero en las áreas como en Barcelona o incluso en Guadalajara, que también tenemos sitios productivos, estamos mucho más dispersos entre otras industrias. Entonces, allí creo que oferta y demanda, el número de profesionales que salen titulados en un área como Barcelona, donde estamos el sector químico y el farmacéutico a la vez, es insuficiente y normalmente hay que pedalear bastante. ¿Qué otros campos te diría? Te diría que hay que pedalear muchísimo también en la parte, a veces, de salida profesional de titulados universitarios de ingeniería para el mundo comercial. Muchas veces se orientan muchísimo a lo que es la tecnología, la producción, el laboratorio, la investigación, pero también hay que no olvidar o no descartar esa visión de negocio de la industria, sea la química o sea otra. Estamos ahora hablando de nuestro sector, ¿no? Pero ahí en la parte comercial, sobre todo perfiles junior, ya no hablo tanto de cuando estamos buscando a alguien que ya se ha especializado en un segmento de mercado y tal, pero cuando hablamos de los perfiles junior parece que todo el mundo quiere trabajar en las fábricas, en la ingeniería, en proyectos. Y algunos tienen perfiles y competencias personales y olvidan esta parte de negocio. Y yo creo que el otro punto, que ya te lo comenté antes, donde hay que pedalear es en esa paridad o en esa diversidad entre mujeres y hombres en las profesiones tecnológicas, ¿no? Yo diría, por acortarlo, ¿no? Ahí es donde ahora mismo veo que tenemos los retos más importantes. En Expoquimia durante esta semana estamos viendo, pues, muchas innovaciones del sector químico, ¿no? Y muchas de ellas tienen un objetivo claro, ¿no? Que es
que es alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esa ruta marcada por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que hasta 2030 que identifican toda una serie de desafíos globales. Narcís, ¿los ODS forman parte de Evidentemente. del currículum que estáis impartiendo? Evidentemente, en el año 2015, que fue justamente cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue mi primer año de director del instituto y me tuve que preparar muy bien para ver qué es lo que tenía que hacer, qué proyectos tenía que llevar adelante. Y una de las cuestiones más importantes justamente eran estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. De estos Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno crucial para nosotros, para la educación, que es el de la calidad de la educación. Ese es fundamental, que lo tenemos bastante trabajado porque nosotros fuimos uno de los centros de formación profesional pioneros en unirnos a un proyecto de calidad de la enseñanza y asumimos la ISO 9001. Ahora estamos en la edición 2015, asumimos la ISO 2001 y seguimos este sistema de calidad. Y bueno, pues con este sistema de calidad hemos organizado, hemos desarrollado y hemos conseguido llegar a unos niveles de calidad en la educación, en la formación que nosotros como Institut Comtes de Rius estamos facilitando. Otro de los puntos fundamentales que trabajamos y que también lo teníamos muy claro y formaba parte de este objetivo de desarrollo sostenible, es uno de los objetivos estratégicos del instituto. Y otro objetivo fundamental de desarrollo sostenible tiene que ver con la relación de las alianzas, que también es otro de los objetivos estratégicos del instituto, todas las cuestiones de alianzas con empresas. Y de hecho, desde el 2015 hasta la actualidad, hemos multiplicado a unos niveles enormes de casi no poder muchas veces atender y trabajar todas las alianzas que tenemos, para crear estas sinergias de colaboración, de que nuestros alumnos de robótica vayan a empresas de robótica y trabajen, a empresas de química, etcétera, etcétera. Estos dos están dentro de los objetivos estratégicos. Luego hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que están muy relacionados con la química, que están dentro de un pack, que diría yo, profesionalizadores, como es toda la cuestión del medio ambiente, con nuestra química ambiental, unos estudios de química ambiental, o de la cuestión del agua, o de la economía circular, ¿no? Que este tema ya surgió en algunos trabajos y algunos proyectos de innovación que hicimos con empresas, ¿no? Como que vimos que todo aquello que las empresas desechaban, a lo mejor otras empresas lo podían reutilizar, ¿no? O por ejemplo, bueno, el principal siempre ha sido la cuestión del agua, de la refrigeración, que el agua al principio pues se expulsaba, ahora se redistribuye, si está caliente sirve para hacer otra serie de cuestiones. Todo esto es otro bloque de profesionalización, y luego hay otro bloque de objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la cuestión transversal de la vida, de la pobreza, del trabajo digno, etcétera, etcétera, que esto se trabaja en las clases de tutoría, en la tutoría. De hecho, tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible para que los profesores en las tutorías vayan trabajando lo que vaya surgiendo, porque lo más importante es que no es llegar a la clase y explicar esto o lo otro, sino ver qué es lo que surge qué preocupaciones tiene el alumnado, qué preocupaciones, y a partir de ahí trabajar. Tenemos los 17 muy identificados y tal. Luego el instituto hace acciones generales, aparte de la tutoría, como por ejemplo la recogida de alimentos, toda una serie de cuestiones de sensibilización, ¿no? La cuestión de la mujer, ¿no? Todo esto, pues bueno, es un punto de referencia. Yo quiero, Carlos, que has puesto un tema sobre la mesa muy importante, porque el sistema educativo no solo tiene que proveer de conocimientos y de profesionales, sino de ciudadanos. O sea, al final educar
no es solo formar en conocimientos, tiene muchísimo que ver en estar en el planeta, ¿no? El convivir en una ética y en una preocupación por el lugar donde vivimos, porque solo tenemos uno, ¿no? Rosa, ¿llegan bien formados al mercado laboral, a la empresa? Bueno, si ahí tenemos que elegir sí o no, ¿no? Si es una pregunta de estas que llaman cerrada. ¿O qué carencias crees tú que hay? No, en general, yo que tengo contacto también con los hiring managers, a ver, los ámbitos de conocimiento son inmensos, o sea, el conocimiento y sobre todo en ciencias es inabarcable para cualquier persona. Y lo que sí llegan es con una buena preparación sólida del sistema, que es lo que importa y lo que antes comentaba Narcís, ¿no? De que lo que interesa es que lo que conocen lo tengan bien asentado, porque nunca puedes llegar a la empresa y conocer todo, porque además lo que os decía, los ámbitos de conocimiento son interminables y ni siquiera sabemos cosas que vamos a tener que saber en el futuro, y el número de empresas y a lo que se dedican también. Con lo cual, las empresas tenemos asumido que hay una curva de aprendizaje en los primeros años. Con lo cual, lo importante es que esos conocimientos, y yo te lo corroboro porque hablando con los managers internos, vengan suficientemente consolidados. Desde luego depende de alumno a alumno, ¿no? No hay dos personas iguales, pero por lo general yo no detectaría una carencia, ¿no? Sino al contrario, incluso en algunos casos nos dicen, conocen sistemas, aplicaciones, digitalizaciones que para profesionales que llevan mucho tiempo en el sector y que se han metido en su propia empresa, en su dinámica, pues les es un aporte, o sea que no es una carencia importante. Lo que sí a veces pasa es que el propio estudiante se siente, eso también me acuerdo que hicimos una encuesta hace un tiempo, ¿no? una muestra de profesionales que ya trabajaban y de estudiantes, y a veces es el propio estudiante el que siente que tiene esas carencias, que se siente más inseguro, ¿no? Y yo siempre digo que hay que balancear cuando uno termina entre la confianza en uno mismo y en saber que tiene una buena base y el exceso de soberbia, ¿no? Pues un poco hay que saber estar en el centro, ¿no? Porque puedes encontrarte con nuevos jóvenes que parece que ya conocen todo, que desestiman todo lo que ya existe, que no quieren escuchar, o el caso contrario, ¿no? De alguien que va con miedo para realizar cualquier actividad, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque la preparación es buena, la base es buena. Vamos a preguntárselo a ti mismo. ¿Sientes que realmente tienes una buena formación o estás consiguiendo una buena formación? ¿Tus expectativas se están cumpliendo o realmente tienes ese miedo, ¿no? En determinadas áreas tener alguna carencia? Bueno, yo el año que llevo en el Comte de Rius, sí, digamos que estoy satisfecha con lo que me han enseñado y lo que he aprendido. Y sí, diría que sí. O sea, tus expectativas se están cumpliendo y crees que se van a cumplir al finalizar el ciclo. Sí, creo que es una muy buena oportunidad. ¿Es una opinión generalizada? Sí. Muy bien. Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando sobre este tema pues mucho tiempo, ¿no? Yo querría hacer un apunte. Rosa ha dicho que los encuentra, que ve que en general tienen buena base, efectivamente. Estamos hablando de formación profesional dual, que es mucho más exigente que la formación ordinaria, pero incluso en la formación ordinaria, que nosotros, todos los alumnos, tienen que ir a las empresas, tenemos un grado de satisfacción con la formación que reciben los alumnos de más del 90% año tras año. Evidentemente las empresas son muy conscientes de que hay áreas y cosas que ya depende de desarrollarlas ellos, o hay empresas que a lo mejor están mucho más especializadas en algo muy concreto y el alumno tiene un perfil mucho más amplio, ¿no? Pero ya digo yo, el 90% de las empresas, más del 90%, están satisfechas con la formación que reciben. Y yo eso lo tengo que decir muy a menudo en el instituto a mis profesores, porque los profesores más exigentes quieren ir más allá que los alumnos, pues esto, lo otro, tal. Y yo les digo, me parece perfecto, hay que estirar lo máximo posible, tenemos que enseñarles lo mejor posible, pero que sepáis que el 90 y pico % de las empresas nos están diciendo que están bien formados, que están bien, que tienen una buena base. Y también sabéis que cuando haya empresas que les suministraron muchos alumnos en prácticas, tenemos el input que nos diga,
estos alumnos hemos notado que hay una parte que a lo mejor no la necesitarían trabajar o necesitarían trabajar de otra manera, y automáticamente eso se invierte y se intenta dar la salida a esa necesidad, ¿no? Yo no sé si hay algún representante de otras empresas o profesores que tengan una opinión distinta sobre esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy José Manuel López. He levantado antes la mano de que dijera usted esto. No, pero básicamente quisiera hacer 3 preguntas rápidas, 2 a Rosa y una a Narcís. Es el tema de la figura del tutor de empresa, el perfil que tan importante es en este procedimiento de la formación dual. ¿Cuánto de difícil es conseguir dentro de la propia empresa que emerja pues un tutor con las competencias que se requieren para tal efecto? La segunda pregunta, también para Rosa, sería, claro, en este país siempre decimos que es un país de pequeña y mediana empresa. Claro, BASF, Repsol no son pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo logramos que realmente la pequeña y mediana empresa entra a formar parte de esta dinámica de la FP Dual? Y a Narcís, antes ha comentado que es muy importante el tema de la actualización de los conocimientos por parte del profesorado, porque realmente las necesidades de lo que es el mercado laboral son muy cambiantes, es lógico. ¿Cómo se consigue con unos horarios, entiendo yo, formativos bastante estrictos? ¿Cómo se consigue sacar tiempo o programar para que estas especie de pequeños periodos de estancias en empresas, en plantas químicas como BASF, como Repsol u otras, permitan a los formadores estar cada vez más actualizados en su capacitación? Nada más, muchas gracias. Si quieres, Rosa, comenzar. Sí, mira, respecto al... Sí, gracias por las preguntas, José Luis, porque además has dado con un tema, lo que decíamos, ¿no?, que podríamos estar toda la tarde. El tema del tutor de empresa es una figura clave para el éxito de un programa dual. Y yo diría, si tuviera que elegir una respuesta corta, tiene que estar formado en el sentido, sobre todo, informado de cuál es su tarea o su labor, hasta dónde llegan los límites, ¿no? ¿Qué trabajos puede hacer o no el alumno, qué trabajos tiene que hacer pero supervisados, o sea, saber y sentirse acompañado. Para mí estos son como los 2 pilares para tener un buen tutor. Sentirse acompañado muchas veces en una empresa como la nuestra, ¿no?, donde tienes un departamento de recursos humanos que puede darte, en nuestro caso tenemos un pequeño manual del tutor donde le explicamos qué significa ser mentor, qué preguntas le puede hacer, qué trabajos no puede hacer, tenemos una reunión con ellos. Cuando se trate de una empresa de un tamaño menor, yo creo que esta formación o este acompañamiento se puede proporcionar desde el instituto, porque a lo mejor o desde una asociación empresarial. Lo importante es que conozcan y que se sientan acompañados, porque cuando no funciona un programa dual es cuando metes al alumno en la empresa, se lo dejas a una persona y hasta luego, ¿no? Os vengo a ver dentro de 4 meses a ver qué tal habéis cubierto el programa formativo. De alguna manera, como tú decías, es muy importante saber qué se espera de él. Bueno, eso en cualquier trabajo y en cualquier rol que tengáis, lo más importante es conocer claridad cuál es la expectativa y luego sentir ese acompañamiento de dudas, de cómo hacerlo, de oye, con un formulario, en qué momentos de la verdad tienes que hablar con el estudiante. Para mí serían un poco estos 2 puntos. Y si no lo tienes en la empresa, buscar a través de la escuela o a través de una asociación empresarial o los gremios, a veces en algunos sectores donde hay mucha atomización de empresas, lo que constituyen es el propio gremio, se alía con el instituto para poner en marcha esa dual, y entonces son varios tutores de empresa que reciben de varias empresas esa inducción o ese acompañamiento. Si me lo permite, Rosa, yo diría que por mi experiencia con los tutores de empresa, a los que conozco personalmente, a casi todos, tiene que haber la vertiente de ser maestro, de querer acompañar a esa persona, a ese alumno, enseñarle. Eso es muy importante. O sea, tiene que tener unas competencias personales. Sí, es decir, no cualquier persona puede ser tutor.
Es decir, te ponen un chico allí o una chica, parece que te esté estorbando. No. Entonces, nosotros, desde nuestro centro, desde la coordinación de FP y desde los tutores de formación centros de trabajo dual, intentamos conocer a los tutores, hablar con las empresas, y la verdad que la respuesta de las empresas que tienen dual es muy, muy importante, y realmente tenemos gente con unas competencias como lo que se dice maestro, como maestro y aprendiz, ¿no? Yo creo que lo tenemos bastante conseguido, bastante conseguido. Bueno, lo que decías de acompañar, y si ves que no funciona, porque no es el perfil, no insistir, ¿no? O ayudar, acompañar, y si no, quizá hay otra persona que puede hacer esa tarea, ¿no? No, pero eso es un punto muy importante, como tú decías también, ¿no? El querer hacer esa labor, el saber cómo hacerla y tenerla un poco estructurada, ¿no? Querer enseñar lo que tú sabes, transmitirle a un chico joven o una chica joven eso, ¿no? Hay muchas personas que se van entusiasmando con el tiempo. Diríamos que la primera vez que ejercen de tutor, o los primeros meses, sienten más una incomodidad, pero ya sabemos que cuando aprendemos es cuando tenemos alguna incomodidad. Pero después les reporta una satisfacción personal y profesional el saber que pueden transmitir o que tiene valor todo eso que ellos conocen y han aprendido, ¿no? Y saber que lo han podido trasladar a otra persona que después la ven y dicen, ahora es competente. Y cuando le miro para atrás, cuando empezó hace un año y medio aquí, y cómo le veo hoy, y lo ha conseguido gracias a mí. O sea que también tiene su recompensa para el propio tutor. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Deberíamos dar respuestas, si podemos, al tema del... Segunda pregunta, yo paso. Bueno, difícilmente se puede conseguir lo que a veces decimos, ¿no? De que estamos al día, de qué tal, porque eso requiere un esfuerzo extra del profesional, del profesor. Y entonces, claro, ya entramos en una cuestión importante, y es que desde que yo empecé hace 30 años en la educación, yo notaba que la mayoría de mis compañeros, la inmensa mayoría de mis compañeros eran vocacionales. Entonces, como en todas las profesiones, lo vocacional es muy importante, ¿no? Eso ha ido cambiando. A lo mejor hay muchos profesionales y algunos vocacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que con todo lo que tenemos, con todos los horarios, con todo lo que debemos hacer, con la vida familiar, ponerse al día y trabajar requiere un esfuerzo inmenso por parte del profesor, ser muy vocacional. Si eres de la química, te encanta la química. En esas estancias profesionales que son cortas, que a veces no se dan todas, que en muchas ocasiones no se dan con reducción horaria, sino que tienes que hacerlas en tu tiempo, a lo mejor de vacaciones, por ejemplo, requiere un esfuerzo personal y un sacrificio personal para poder conseguir poder actualizarte y mejorar las cosas. Esa es la realidad que tenemos, es esta, ¿no? Posiblemente debería de buscar la administración otras soluciones, como por ejemplo dar un tiempo para una formación, una especialización de unas estancias mucho más prolongadas para poner al día muchas cosas. Pero de momento lo que tenemos es así, y siempre depende mucho de la persona el poder mejorar, trabajar, estudiar, aprender, dejar muchas horas de su tiempo libre a trabajar esto, porque lo que nos dan claramente es insuficiente, esto es evidente. Muy bien, pues tenemos que concluir, Y yo os pediría de una forma muy telegráfica, pues un último mensaje, que os gustaría pues dejar sobre la mesa. Yo, para el que esté eligiendo un futuro o tenga que decidir por una salida en el profesional, para mí hay 3 palabras claves. Una es curiosidad, confianza y compromiso. Y cuando hablo de compromiso, y lo hemos visto aquí, es compromiso con todos estos ODS y con esta sociedad de futuro y con estos retos en mayúscula que tenemos como sociedad. No solo con los compromisos personales que uno se ponga. Y yo dejaría este mensaje como cierre. Narcís. Y por mi parte, desde el sistema educativo, lo que yo diría es que la persona, el alumno, tiene que identificar qué es lo que le gusta
y entonces ahí pondrá toda su pasión, todo su empeño, todo su optimismo para poder llegar, y llegará seguro. Tenemos muchos ejemplos de éxito, de alumnos que han dicho yo quiero hacer esto, no tiene las competencias, pero ha conseguido. Por tanto, es identificar qué es lo que quiero hacer, a qué me quiero dedicar y poner esa pasión, ese empeño, ese trabajo, y conseguirás seguro el éxito. Garantía de futuro. Garantía de futuro. Bueno, yo creo que quiero agradeceros a los dos, Rosa, Narcís, por vuestro tiempo y por compartir con todos nosotros esta hora, ¿no? Y todos los mensajes que nos habéis ido trasladando. Por supuesto, agradeceros a todos vosotros vuestra participación, a los que están online también por seguirnos, y a todos los organizadores de este evento, ¿no? Expoquímica, FIRA Barcelona, el proyecto Smart Chemistry, Smart Future, y Ángela López, que la tenemos por ahí, que ha hecho posible pues todos los detalles técnicos de organización de la sesión. Pues muchas gracias y concluimos la sesión. Gracias, Carlos. Sí.